Y incluso el doctor de Cueva me dijo, tú llegaste hasta el 12, pero tú no has terminado con los independientes. Sí. Entonces, más adelante, retomaré el tema. Pero ustedes podrán imaginarse que después de 10 años, esta carga emocional tan fuerte, cargando con la memoria de esa cantidad de gente que murieron, mis ánimos tenían que aliviarse un poquito, aligerarse un poco, porque fue demasiado. Pero aparecieron cosas, informaciones muy interesantes. Y sobre todo la desfachatez de la prensa que publicaba que los negros querían hacer una república negra, que lo que querían era violar a las mujeres blancas y crear el pánico. Por eso fue la movilización, la posibilidad de movilizar, porque además los independientes se quedaron sin voz. Previsión era un periódico, igual que los otros periódicos, que tenían una difusión muy corta, un circuito muy corto, por lo tanto ellos no tuvieron la posibilidad de defenderse y el partido además estaba ilegalizado. Y jugaron con ellos hasta que todo ese complot político de sí, lo aceptamos, pueden hacer, no pueden hacer, hasta que eso estalló. Y también tener en cuenta que eran hombres y mujeres de la guerra, eran gente que venían del proceso de la independencia, que para ellos alzarse en esa época en Cuba no era nada excepcional, era la forma de protestar, como hoy día se protesta con una marcha. En aquella época vamos a alzar y nos vamos para el monte, y vámonos para Oriente, vámonos para las montañas, que allí tuvieron los cimarrones y estuvo el ejército libertador. Entonces, eso era el estilo de la época, por lo tanto ellos asumieron lo mismo. Pero como ustedes ven, ahí fue donde el gobierno aprovechó, y ahí fue donde también el gobierno de Estados Unidos trató por todos los medios de crear esa atmósfera de guerra racista y amistades en Estados Unidos que pudieron conseguir los barcos y las imágenes de los marines desembarcando en la base naval de Guantánamo. Base naval de Guantánamo que se escucha ahora con todas las atrocidades que ocurren allí, pero esto viene de atrás. Y Cuba todavía tiene enclavado eso allí, esa base naval allí. Y fíjense cómo en aquella época para ellos desembarcan para cuidar las propiedades americanas y que el ejército se dedicara a exterminar a aquellos negros rebeldes de los independientes de color. Y imagínense qué iba a pasar después, una especie de silencio, una especie de bochorno, porque había negros que participaron también en la masacre. Ahí sale una foto rapidito en que hay generales negros sentados en el banquete, en el Parque Central. O sea que es una historia difícil de contar, de asimilar, de llevar a las aulas, pero no se puede ignorar. Y por eso yo hice estos 30 días. Yo quisiera motivar a las alumnas de mi clase a ver si pueden hacer alguna asociación con lo que aprendieron sobre las Panteras Negras, sobre este partido en Estados Unidos y la forma en que fueron reprimidos estas personas, si ven algún paralelismo. Como cómics en los periódicos, no sé si se le llaman cómics, pero ilustraciones, caricaturas, que ahí después de la masacre presentaron a los militares o los policías con llaveros que tenían caras de personas negras. Entonces, la cabeza. Exacto, cabeza de personas negras. Entonces ahí se ve reflejado como la parte de como ya ellos lo tenían en su mano, como que ya se deshicieron de eso. Entonces esa parte me chocó mucho. Las llamadas caricaturas, ¿ustedes tratando de hacer para el audiovisual o eso aparece en los En la prensa. ¿Aparecen esas caricaturas? En la prensa de la época. Eso está tomado de la prensa de la época, de 1902. Igual que la foto del banquete y todo eso. En eso el cineasta, igual que se habla de la ética médica, también hay que hablar de la ética como profesional. Usted puede jugar con elementos, por ejemplo,
hago esa comparación con un tiro a la naturaleza, etcétera, pero hay cosas que usted tiene que respetar y no fabricar. No puede fabricar y utilizar algún recurso estético para enriquecer, pero cuando se trata de este tipo de cosas, como la caricatura, la foto, los titulares, usted no puede fabricarlo, usted no puede engañar al espectador. Y esas cosas sí tienen que juegan mucho la ética dentro de esto. Igual que tampoco editar un testimonio y falsear o poner otra voz o una contradicción. No. Y en el caso de las caricaturas, aparecieron. Yo la pinté reaccionar cuando leyeron el nombre de Nicolás Villegas. Sí, ese es el papá, el padre de Nicolás, que era senador en ese momento. Y cuando uno de los que salió a matar era hijo de José Manuel. Sí. ¿Qué nos ha pasado toda la vida a nosotros? No, ese es el tema. O sea, hemos vivido metidos en toda esta trama, ahora que te veo recopilando eso, porque tengo muchas preguntas. Porque lo primero que yo quiero saber es ¿cuál es esta demostración tan contundente del problema en las Antillas, de la negritud, de la cultura negra, de todo ese pensamiento que tiene un Fanon y el otro y la otra, no vemos el resultado, que se está repitiendo lo mismo, yo no estoy entendiendo. Porque para mí eso, que no conocía, es una cosa que cuando hago el paralelo con lo que estoy viviendo hoy, dice, pero es que estoy en la misma mierda. Y entonces siguen los mismos temas, con la misma gente, haciéndonos la contrapartida, engañándonos, Estados Unidos y todo. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer con todo este material, información? Porque yo soy una privilegiada y estoy en una zona de confort. Y las que están aquí de la Pucamaina, las meninas también. Yo estoy hablando de las personas negras que no tienen acceso a darse cuenta de que esto está pasando, de que esto ha pasado siempre. Y de que estamos repitiendo los mismos ciclos de dejarnos engañar por un aparataje de un sistema que es capaz de decir lo que somos recientes somos nosotras y nosotros. Y tú estás denunciando, o sea, a mí lo que me parece increíble es que esto, o sea, que la prensa siga, la prensa en Cuba, la prensa aquí, la prensa en Curazao, en Puerto Rico, siga repitiendo el mismo esquema y la población negra que está no sigue sin tener acceso a la información. Eso es lo que a mí me va gritando por dentro y generando como un asco, pero una confrontación a nosotros mismos, como población negra, porque esta gente murió, llegó a un plano habiendo librado un trecho de resistencia. Pero es que nosotros nos quedamos en el terror, o sea, nosotros ni siquiera tenemos la referencia de ellos, porque no está sesgada esa información. Entonces estoy expresando lo que quiero decir. Sí, pero o sea, hay una necesidad absoluta. Pero fíjate el precio tan alto que está pagando Gloria Rolando para Sí. hacer este trabajo. Yo no sé, como he hablado tanto del trabajo, ya mencionamos que estos dos capítulos aún no se han difundido en la televisión cubana. Bueno. O sea, bueno, hablamos de eso. No, el primer capítulo, que es una introducción al tema, que se habla, bueno, de la lucha de los negros en el proceso de la independencia, es como un recorrido hasta los inicios de la República, la intervención americana y la frustración de los negros, y deciden fundar el partido. El primer capítulo básicamente es ese recorrido hasta, ese sí se puso. Pero ya el segundo y el tercero nunca No lo pasaron. en la televisión. Yo lo he puesto en Cuba en muchísimos lugares. No, perdón, ¿hubo censura o fue que En usted...? Cuba no se habla así. No, pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Se hizo gestión para presentarlo en la televisión y Yo no se... personalmente no hago gestión para nada. Ella se sabe bien
del material que uno está haciendo. Yo termino un material y ya yo estoy pensando en otro y yo no tengo tiempo de darle divulgación ninguna. Cuando se quiere, Como hicieron con el primer convocan. capítulo. O sea que yo no tengo que hacer eso. Yo sí fui invitada a ponerlo en muchos lugares y muchos profesores universitarios lo utilizan en sus conferencias, en sus aulas. Y eso para mí, no es que el artista no puede detenerse en eso. A mí nadie me dijo que no podía hacer este material, incluso para yo tener acceso a toda la prensa, usted tiene que tener permisos, y yo lo hice. Yo no me encomendé a nadie, sencillamente yo tuve mi permiso en la biblioteca de los archivos, y yo fui para allá, yo filmé, yo fotografié y hice todo lo que... Es decir, que no se ha presentado en la televisión porque todavía no ha llegado como el tiempo de presentarlo. Pero también no se puede ser ingenuo y pensar, o sea, es una forma, un tema incómodo y sobre todo porque rompe un poco el esquema, bueno, ¿qué pasó con el ismaelillo, el hijo de Martí? Es un tema sensible porque José Martí es el apóstol de Cuba. José Martí murió en 1895. Martí estaba lejos de toda esta situación, pero Martí escribió ese bellísimo libro que es La Edad de Oro para el ismaelillo, y lo tiene cargado, y entonces esa foto es un emblema en la cultura y en la nación cubana, y eso duele todavía al presente. O sea, presentar al ismaelillo, que además el ismaelillo era el bebé que tenía cargado Martí, pero José Martí Sayas Bazán fue un hombre de la República, como lo fueron todos esos otros generales que lucharon por la independencia de Cuba, José Miguel Porque también, todos ellos. Pero ¿qué república? ¿Aquella por la que estamos luchando en el siglo XIX o la que se fundó en el siglo XX con otros patrones, con otros elementos de racismo, el racismo histórico que venía ya de 400 años de esclavitud, pero también el que llegó a través de la intervención americana? Y una república, como se llama, república mediatizada, una república a media, una república que no estaba completa de acuerdo a aquellos ideales bellísimos de con todos y para el bien de todos, por lo que se luchó. O sea que lo que pasa es que sigue siendo penoso, es como de pronto desbaratar un mito, ¿me entiendes? Y los historiadores sí lo saben, porque si no, ¿cómo yo hubiera podido hacer este documental? Por supuesto que hay historiadores que saben esta historia, porque por eso se llama 1912 Voces para un silencio. Yo sola no podía emprender el discurso lo llevan los historiadores, y yo lo que hago es acercarme a ellos y poner esas voces en un contexto de un audiovisual, que me costó mucho trabajo porque lo hice de forma independiente, pero tampoco es ese tipo de censura que usted no puede moverse a filmar esto, ¿me entiende? Bueno, usted se atiende a las consecuencias después de lo que pasa, pero usted como artista cumple, y eso para mí es lo más importante. Y artista comprometido. A ver si... Vemos que hablamos ya de que es un audiovisual documental. Sin embargo, ese tipo de audiovisuales no son comerciales. ¿Cómo se logró económicamente el documental? Puesto que está súper bien realizado en la parte técnica. Tenemos contó con el apoyo, me imagino, de camarógrafos, de esos historiadores de libertad para todo eso. ¿Cómo fue el proceso económico? Ningún historiador cobró un centavo. Las entrevistas se hicieron gratis. No ve que la inmensa lista de créditos al final. Yo la verdad me gusta verlo, a veces me gusta ponerla para que la gente pueda entender cómo con un poquito de este, otro poquito del otro. Se filmó con varias cámaras. De la cámara con la que se filmó al inicio a la cámara con la que terminamos al final, no eran las mismas, y eso también en la tecnología actual crea desmacheos y problemas a la hora de la edición. Lo que pasa es que bueno, el editor con mucha paciencia fue empastando una imagen con la otra y así, pero es un riesgo tremendo. Muchas personas tuvieron que colaborar en esto, que no cobraron un centavo, y yo lo fui haciendo poco a poco, porque las primeras entrevistas que se hicieron, Aline Heger, que fue la que escribió el libro Our Rightful Share, lo que nos corresponde, ella fue a Cuba, hicimos un bloque inmenso de entrevistas, pero después Aline se fue y regresó, y yo me quedé con todo eso, material, todas aquellas entrevistas nada más. Lo que fue las filmaciones de
los periódicos, de la foto, buscar todo eso. Ya después me quedé sola. Y no tenía un equipo de gente. Yo ve que bueno, dice guión, producción general y todo. Yo solita durante 10 años ahí recopilando. Una de las cosas que tuve que hacer fue estar 2 meses en Canadá, en la Universidad de Kingston. En los meses de marzo y abril, un poco me muero del frío allá. Fui a dar unos seminarios, cogí una clase de catarro como nunca en mi vida, creía que me moría, para reunir dinerito. Y entonces con ese dinerito pude volver a Santiago de Cuba y hacer toda la formación de los periódicos de Santiago de Cuba, que eran vitales, eran muy importantes, y algunas entrevistas, y fueron muchos más eventos relacionados con los dos líderes. Pues cuando me encontré a Maura, la señora del altar, todo ese tipo de cosas, pero yo así como una bendita, paciente, embargando todo. A mí me parece increíble ver cómo el hacha, desde el principio, el sonido del hacha, tú tienes una capacidad para alterar esos sonidos, modificarlos, como que penetren en la sensibilidad de uno y que eso se mantenga como un código durante todo porque el hacha al inicio te está anunciando la violencia. Sí. Porque eso fue así, fue cortado de la cuaspa aquel movimiento. Y me quiero contar que solamente hace 1 año y pico supe que mi abuelo, el papá de mi mamá, estuvo vinculado a los independientes. Un poco me da una cosa en mi casa. Porque ¿qué pasa? Yo leo el libro de Alain Heger para darte así eso, pero no me había preocupado de llegar hasta las páginas finales. Y un día me pongo a leerlo y veo José Casamayor Bravo. No puede ser. Mi abuelo se llama José Julián Casamayor. Y alguien lo pone como parte de los testimonios de los presos que tuvieron. Ese apellido Casamayor viene corriendo de allá, de la zona oriental, y no puede ser que haya 2 personas del mismo nombre, José Casamayor. Mi abuelo murió cuando yo tenía 13 años, entonces yo no pude saber de nada de eso, pero evidentemente fue él. Y eso es una prueba de que eso no lo hablaron la familia, eso no se habló, se quedó celebrando. En los años 50 apareció el libro Los Independientes de Color de Serafín Portuondo Linares. Yo le dedico también los materiales a él. Serafín Portuondo Linares fue hijo de un independiente de color. Él era tabaquero, pobre, humilde, y fue el primero que hizo un libro alrededor de los independientes. ¿Por qué se crió oyendo tantas historias de mala opinión sobre los independientes, que querían destruir la nación, que eran los negros, pero fueron irresponsables, que no sé qué, que él decidió escribir un libro sobre los independientes? Y esa ha sido la base para todos los estudiosos de este tema, el libro de Serafín Portuondo Linares. Y ese libro se publicó en los años 50 bajo el auspicio del Partido Socialista Popular y fue prácticamente censurado porque no se quería hablar de eso. Una cosa que pasó en 1912, estábamos en los años 50 en Cuba y no se quería. Llegó la revolución y continuó un poco con la misma política. Bueno, eso pasó hace tiempo, vamos a dejarlo ahí. Pero los historiadores sí sabían, los historiadores sí continuaron haciendo sus evaluaciones de esto. Y yo lo que hago es poner en conjunto todas esas voces para hacer este material. Y bueno, poco a poco irá pasando, pero ya le digo, yo lo divulgo mucho allá en Cuba y especialmente cuando vino la fundación, los 100 años de la fundación del partido, 2008, después 2012, cuando en los 100 años de la masacre, estos materiales sí se pusieron, incluso le ganó premio por parte de la comunidad, estaba catalogado como un ensayo cinematográfico. Bueno, primero, Gloria, saludarte. Estoy feliz de que Marilí ayer me haya informado que esto se iba a dar hoy. Yo no lo sabía. Luego, increíble, ustedes tenían una conexión. Después que tú me escribiste, Alana me preguntó, ¿tú vienes? Pero yo no sabía.
Si tú no hubieras dicho, yo digo, no sé de eso. No me enteré. De lo que tú estás hablando, nadie quiere hablarlo. Nadie quiere que se hable de estos temas. Y nadie quiere que se hable de estos temas y lo tienen invisibilizado. Y el problema, como dice Marily, es un círculo que estamos ahí cada día. Las situaciones que estuvieron ellos en el año 1912, la tenemos hoy y es algo que no está circulando en nuestras vidas. O ahora, cuando yo salga de acá, precisamente voy a la presentación de un documental donde hablan de la sentencia 168-13, donde se dio la mayor aberración de los últimos tiempos relacionado con el tema, donde a personas que son negras, hijos de personas que casi fueron esclavizados en este país, fueron esclavizados, yo todavía tengo que decir casi, el Estado Dominicano, en componenda con buena parte del pueblo dominicano, le quitan la nacionalidad por negro. Entonces, hablar de esta temática da mucha dificultad, aún en un sistema socialista como el que se llevan en Cuba. Recuerdo el artículo de este chico, el socialismo todavía no inicia, que de muy mala manera, de Zurbano, de muy mala manera, que el New York Times lo publica con ese, él dice que no puso ese título, todo el revuelo que lanza la respuesta de Silvio Rodríguez, que más o menos lo puedo situar en esa respuesta, no tanto como el hijo de José Martí, pero nos da una respuesta como acorde y real. Es un tema que da mucha brega. Aquí a nosotras nos da mucha brega hacer cualquier cosa, de hacer una actividad pública donde se hable de visibilizar lo que fue el proceso de cimarronaje y mandarte un camión dirigido por un general para una actividad educativa. Es decir, que yo sé lo que tú dices cuando dices que es difícil hablar de este tema, porque también está el elemento de que te acusan de racista, cuando todavía, como decían a ellos, son racistas porque están reclamando dignidad para el ser humano negro, descendiente de personas que fueron esclavizadas. Todavía aquí se están arrastrando las cadenas. Yo creo que todos los días digo que la zona donde hay mayor presencia de personas negras son las más pobres de República Dominicana. Son las más atrasadas, son los que menos oportunidades tienen. Y cuando tú miras los tipos de trabajo que hace la gente negra, son los de suapiar, hay gerentes, muy poco, pero quizá lo dije contrario, cuando se trata de trabajos de menor cuantía en este país, lo están haciendo los negros. Tenía muchísimas preguntas, tú en el desarrollo me has ido contestando. Hay una figura que no olvido en La Habana, caminando a La Habana, es que rara vez veo a un negro con una negra agarrado de las manos en la calle. Se ven, porque son cariñosos, se ven muchos blancos con blancas agarrados de las manos, negros y negras agarrados de las manos, pero no se observa mucho negros con blancas, blancos con negras. Ha cambiado eso. Yo tengo mucho que no voy a La Habana. ¿Qué tiempo hace no voy? 2001. Hay mucho más mezcla. Hay más mezcla ya. Hay mucho más mezcla. Y incluso un fenómeno muy interesante, porque es que, por ejemplo, allá sí hay barrios donde comunidades donde hay mayor presencia negra, pero es que no se puede hablar totalmente de una comunidad negra en una zona, en un municipio, porque está muy mezclado. Y a veces se ve, eso está muy generalizado, la inclusión de muchas personas blancas en el mundo de la santería, de la religión de origen afro. Eso viene cambiando, pero es que eso es parte de la lógica del país. Yo no creo que es un problema de que los blancos se quieren jugar a la religión africana, es que usted tiene de vecino
y usted juega con todos aquellos niños, usted va, por ejemplo, a una escuela, no quiere decir que no existan sus tensiones a niveles de alguna familia, a niveles, no existen leyes en el gobierno, de que a alguien no le guste o que no haya una mayor compenetración, pero cuando uno ve una escuela en los barrios donde yo vivo, que es Centro Habana, uno ve ahí en la fila niños de todos colores, niños de todos los colores, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde se complican las cosas? En el patrón que se expresa, a veces en la televisión, en la ausencia de este tipo de historia, en la industria turística que ahora está promoviendo modelos y patrones de las negras con el tabaco, con los labios rojos, con muchos pechos, el folclore, la imagen típica que piensan algunos que somos así. Mañana en diálogo con mi abuela yo voy a hablar de eso porque hago una crítica de eso. O sea, también hay una diferencia económica y que tiene que ver también con el proceso económico de Cuba, que está en un proceso bien especial y muy complicado, que yo no quisiera tener que explicar eso porque es muy complicado. Pero bueno, quiero detallarte, mira. Cuando hablo de esto, no estoy tratando de poner un dedo sobre la llaga sobre la revolución. Yo soy revolucionaria y soy fidelista. El mismo Fidel, en alguna de las entrevistas, que yo tengo que buscarla dentro de mis cosas que tengo guardadas, creo que fue la Jornada de México que le hizo una entrevista a Fidel, donde Fidel decía, nosotros pensábamos que con decretar y trabajar para el hombre nuevo, y abrir las escuelas y las universidades para todo el mundo, no importando el color de la piel, creíamos que resolvíamos el problema del racismo. Pero el problema del racismo, Fran Famún habló de eso, tiene otras peculiaridades. Aún con eso, subsiste en la sociedad cubana. Sí, subsiste. Pero perdona, lo que yo quiero hacer un señalamiento bien claro aquí, en base a mi experiencia. El problema del racismo tiene que ver con accesibilidad. Accesibilidad a los medios. Lo que estaba defendiendo ese partido era que ellos no tenían acceso, después de haberse fajado con la guerra y la independencia, ellos no tenían las mismas oportunidades que tenían los